Gracias, Fabi. Y este tema, más de uno, yo sé que o conoce a alguien o se siente identificado, porque hay situaciones en la vida que desencadenan aquella cólera, esa chicha, esa ira en nosotros, pero hay quienes son de mecha corta, que no aguantan nada, como decimos popularmente, y explotan a la primera, y esto les juega en contra. ¿Por qué? Bueno, esta ira puede convertirse en una bomba de tiempo lista para explotar ante la mínima provocación. El día de hoy vamos a conversar con nuestro motivador, Carlos Núñez. Siempre es un gusto conversar con usted. ¿Cómo está? Igual, Pau, muy buenos días y muy buenos días a esta audiencia que hoy nos está viendo, escuchando, también muy atentos a esa mecha corta, a esa ira que se nos desata. Pero, Carlos, ¿de qué depende que una persona sea más paciente que otra y que otros nada más estén esperando a que lo vuelvan a ver feo para explotar? Bueno, primero que es importante decir nada más una aclaración que es importante, que es que la ira es una emoción del ser humano, por lo tanto es normal sentirla, no es algo terrible sentirla, hay que abrazar la ira y decir, bueno, hay momentos de sentir ira, pero con esta pregunta que me haces, Pau, definitivamente hay cosas que nos detonan a unos y cosas que les detonan a otros. Va a ser muy diferente. Hay otros que con solo que le piten en la calle, sí, ya pegan el brinco. ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? Y hay otras personas que les pitan y no pasa nada, pero les dicen algo donde no tienen la razón, les quieren quitar la razón y detonan. Todo se reduce a un miedo básico del ser humano. El miedo a morir, que es un miedo del ser humano, y el cerebro en su parte reptiliana, en la parte más básica, lo reporta de inmediato, porque nos anulan. Hay personas que sentimos que nos anulan si no nos dan la razón, si alguien nos pita, nos sentimos anulados, y ese es un miedo muy básico que hace reaccionar la parte muy básica de nuestro cerebro, que va a pasar por el sistema límbico, que es esta parte de las emociones, y va a pasar después a una corteza prefrontal que nos va a detener a tomar acciones que después nos pueden tener muchísimas consecuencias. Carlos, usted dice que la ira es una emoción, pero ¿podría también esas personas que son de mecha corta llevar una serie de emociones acumuladas que no han logrado canalizar, y en ese evento en específico es que explotan y por eso es que se vuelve una bomba de tiempo? Claro, es la famosa la gota que derramó el vaso. Lo han escuchado muchísimo, ¿verdad? Sí, hay personas que por no poner nunca límites, por no hablar a tiempo, por no decir las cosas, se quedan muy calladas o sobrepiensan la respuesta, porque una cosa es pensar la respuesta, que hay que hacerlo, dicen que hay que pasar por la mirada, que son los ojos, luego el corazón, que es el sentimiento, luego el cerebro, que es la razón, y finalmente la acción. Pero hay personas que pasan de la mirada a la acción de una sola vez. Entonces, ¿qué pasa? Hay personas que sostienen y sostienen y sostienen, y le ha pasado, tal vez a quienes nos están viendo en la pareja que ve algo que está haciendo la pareja una y otra vez, y no es que vamos a pasar en la reclamadera, pero una y otra vez lo ve, sabe que le está molestando, y la pareja nunca entiende por qué una vez que lo hizo, explota como si fuera aquello, sí, la tercera guerra mundial, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros nos conozcamos para poder saber qué nos detona a nosotros y qué cosas podemos hablar, empezar a manejar para evitar llegar a esta ira descontrolada. Carlos, pero entonces la mecha corta no necesariamente está ligada a la paciencia, porque puede ser personas que han sido muy pacientes a lo largo de su vida, pero llega esta gota que derrama el vaso y explotan. Entonces, muchas veces cuando uno se enoja, la gente le dice, es que usted tiene que trabajar la paciencia, y tal vez ni siquiera es eso, es que viene acumulando. Viene muy relacionado a la frustración. La frustración de la persona muy paciente, que termina siendo complaciente en lugar de paciente, también tiene mucho que ver en cómo yo me manejo con los demás y he permitido que las personas hagan y deshagan conmigo. Y eso puede llegar a desatar la ira. Decían que en algunas ocasiones las personas se sienten incómodas. Empieza con una incomodidad, y no me siento... A mí me pica la cara. ¿Ves? Cuando me está dando cólera me empiezo a rascar la cara. Yo empiezo a sentir esta... Yo empiezo solo con una incomodidad. Me quedo callado, retengo. Y empiezo a llenarme de cortisol, empiezo a llenarme de envenenarme, empiezo a envenenar mi cuerpo, es lo que llaman la toxicidad de la persona. Y de pronto exploto, pero no es por impaciente, es por haber soportado mucho tiempo. Y entonces la ira hay que manejarla bien. En el momento en que yo siento la ira, el tema no es solo sentir ira, en primer lugar.
Hay otras personas que pasan iracundas toda la vida, se enojan por cualquier cosa. Eso es lo que pasa, exacto, esos son los que se van a enfermar del hígado, de todo lo que usted se le imagina, de la garganta, de muchas cosas. Pero sobre todo las personas que han sido muy complacientes en la vida, esta ira hay que reconocerla, porque si no queremos manejarla mal, tenemos que decir, mira, esta ira es normal sentirla. Pero yo debía haber previsto muchas cosas que no me voy a volver a permitir. Yo no me puedo ir atrás a cambiar el pasado, pero puedo decidir a partir de ahora, mira, voy a empezar a gestionar las molestias que voy teniendo para evitar llegar a este punto. Ve, aquí se la voy a poner cuesta arriba. Ay, caramba. Porque cuando uno, bueno, por lo general mi círculo de amigos es muy reducido y yo creo que conforme uno cumple años va saneando más ese círculo, ¿verdad? Lo va cerrando y lo va cerrando más. Claro. Pero quienes me conocen bien, con mi mirada ya saben que ya me estoy empezando a enojar y me empiezo a rascar la nariz y el cachete y que la frente y ya me está empezando a dar cólera. A uno le dicen y uno cae mal cuando le dicen, cuente hasta 10, cuente hasta 20. Uno no quiere contar nada, solo siente la cólera que le va subiendo y subiendo y subiendo y dice, ¿en qué momento voy a explotar? ¿Cómo sostenemos esa ira sin que nos haga daño a nivel físico y también sin que vayamos nosotros a dañar a otros con nuestras palabras? Eso se desarrolla desde antes, Paula. Tenemos que desarrollarlo desde antes, desde nuestro conocimiento de saber, bueno, yo seré capaz de hacerme responsable propiamente de todas mis acciones cuando estoy iracundo. Imagínese usted pegar una cachetada a alguien, golpear, empujar a una persona por la iracunda. Sí. Es nuestro cerebro el que se va acostumbrando a qué cosas me detienen a mí ante los impulsos de la ira, porque la ira va a generar un impulso. Y es un impulso muy humano, porque acuérdese que es del miedo a morir, el miedo a sentirme y que estoy invalidado por los que están alrededor. Entonces lo que puedo hacer yo es atacar, llorar, huir. Hay tantas formas en que la persona reacciona, usted ya conocerá la suya, y entonces cuando es atacar, hay que tener, huye del sitio para evitar otra confrontación mayor, pero hay personas que atacan, y esa persona que ataca tiene que saber cuál va a ser su responsabilidad en ese ataque. Entonces, ¿qué recomiendo yo para el momento de la ira e irse preparando? Desde ahora usted puede tomar nota. Tome nota de esto, muy importante. A mí me ha servido mucho y fue una herramienta que aprendí en una terapia con una psicóloga que me decía a mí, siempre diga, la primera respuesta no es la respuesta. Y nunca va a ser la respuesta correcta. La primera respuesta no es la respuesta. Eso nos hace pensar que aquel sistema cerebral que impulsa a salvar la vida a través de todas las formas posibles, llama a la emoción de la ira para que aparezca, y nuestra corteza prefrontal empieza a pensar, la primera respuesta no es la respuesta. Eso nos va a evitar dar una respuesta inválida. Entonces, a veces basta con decir, mira, en este momento no quiero hablar de esto. Mira, en este momento prefiero no hablar. Es lo mejor. La primera respuesta no es la respuesta, me lo digo yo a mí. Obviamente, luego tengo que empezar a ver que si esto... Y me encanta esta otra frase que es decirme a mí mismo, eso es con usted mismo, no ande por ahí diciendo la primera respuesta no es la respuesta, la primera, no, es con usted mismo. Y la segunda es, pareciera como sí, pero no es. O sea, pareciera como sí, pero no es. O sea, pareciera como si me están matando, pero no es. Pareciera como si está en peligro mi vida, pero no es. Eso ayuda mucho al cerebro a ubicarse y dar la importancia de vida a lo que está ocurriendo. Que me digan ahí, mira, Carlos, la verdad es que qué malo sos vos en esas entrevistas. Y empiezo a sentirme mal, empieza la ira. Y es que vos no sabés nada de ese tema. Y entonces empiezo a sentirme que invalidado. Con eso mi cerebro reporta la muerte. Carlos, decile que sí, vos sabés. No, la primera respuesta no es la respuesta. Es como si estuviera pasando, pero no es. Y esto me ayuda a mí a retener y decir, cuidado con la acción que vas a hacer. Dicen, otra vez se la pongo cuesta arriba, porque dicen que el cuerpo grita lo que el alma calla. Así es, y algunos dicen, tus gestos hablan tan fuerte que no puedo escuchar lo que dices, ¿verdad? Porque hay personas que con el cuerpo dicen más que con sus palabras, efectivamente. Y es que desde ahí se empieza a notar que yo ya estoy molesto y pelo los dientes, ¿verdad? Nos salen subtítulos. Exactamente. Es importante también reconocernos y saber esto. Miren, dejen de pelear con ustedes mismos. Dejen de juzgarse tanto. Dejen de decir, ay, no, es que yo cuando me pasa esto me pongo roja, me rasco la cara. Son señales que le da el cuerpo, agradézcanlas. El cuerpo le está avisando a usted.
¿Cómo le avisa a usted el cuerpo de que ya va a explotar? Empiecen a poner atención a eso más bien, porque recuerden que la ira no es el único problema. El problema son las acciones que desata esa ira y cómo yo las puedo controlar. Las emociones son muy difíciles de controlar. A veces me dicen, ay, pero ¿cómo manejo y control de las emociones? Mira, hay emociones que vienen directas, de la mecha corta. Sí. ¡Pum! Es la gota que derramó el vaso. Yo a veces no la puedo controlar en ese momento, pero sí puedo controlar mis acciones, aquello que sale de este ámbito que es mi cuerpo y sale hacia afuera. Pero ¿cómo me concentro entonces en un momento donde están, como dice mi mamá, puye y puye y puye, y uno dice, ok, no me puedo ir? Tal vez estoy en una reunión de trabajo o estoy en un grupo de amigos, no me puedo ir, no puedo gritar. ¿Qué hago? O sea, que yo lo que hago es que pongo mi mente en blanco y cierro los oídos. Sí, y cuesta mucho. Las personas que logran poner su mente en blanco, pues es una dicha porque cuesta muchísimo, sobre todo por el ruido que está alrededor. Sí. Pero hay una cuestión para los que les cuesta más poner la mente en blanco en ese momento es enfóquese en otra cosa. Si está en una mesa de trabajo, enfóquese en un cuaderno que esté por ahí y empieza a analizar el cuaderno, empieza a ver ese cuaderno, analizarlo, porque el enfoque es parte de la emoción. La emoción se compone de en qué me enfoco, qué importancia le doy a lo que estoy, en lo que me estoy enfocando, y lo otro es cómo mi cuerpo lo estoy moviendo ante esta situación. Entonces, cambia la posición de cerrarse los brazos, cambia esa posición confrontativa. Llévese la mano, sí, llévese la mano a la cara, vuelva a ver a otro lado y enfóquese en otra cosa que le permita a usted desenfocar aquello que usted está sintiendo que le está hiriendo y dele otro significado. Si lo puede hacer, dele otro significado a lo que le están diciendo. Si le están atacando, a veces me gusta mucho pensar y me dice, decir, esa persona tiene mucho miedo. Esa persona tiene mucho miedo, está atacándome porque tiene miedo, como aquel perrito que le ladra a usted, pero es porque está atemorizado de verle a usted. Cambiar eso le hace ver a usted hasta con más empatía al que le está diciendo cosas porque no es con usted la cosa. Ahora, Carlos, cuando uno, bueno, ya hablamos de que uno está en una mesa de trabajo, está en una reunión familiar, una reunión de amigos y no puede hacer el show, ¿verdad? El chiqui show, diría por ahí una muy querida amiga. Entonces, ya logré controlar la ira en ese momento, la mecha corta la apagué, pero me tragué eso y al fin y al cabo eso me va a generar, a algunos se les baja las defensas, a otros les agarra dolor de cabeza. ¿Cómo canalizo cuando ya estoy en la intimidad de mi hogar o de mi espacio privado esa ira que acumulé durante el día, durante esa reunión, esa fiesta, esa reunión familiar? Es importante eso porque es lo que le llaman la retroflexión, es decir, me trago todo esto. Esto es importante. Yo no les digo a ustedes que yo lo que les digo es tengan cuidado con la reacción y las responsabilidades de esta reacción, pero no dejen esa conversación sin cerrar. Si es posible, retomen la conversación con la persona. No me gustó esto, me sentí ofendida por esto, ya con más calma. No se lo guarden, por favor, no se queden ahí con las cosas guardadas, porque eso va a generar... ¿Qué pasó? La mecha se va a hacer más corta la próxima vez. Sí, entonces, eso es lo primero. Cierren conversaciones. Hay que diseñar las conversaciones. Hay formas de diseñar conversaciones para esto que son muy importantes. Lo otro es lo que hemos hablado antes, el mindfulness, empezar a practicar un poco acciones de meditación. Y la gente que está en casa debe estar pensando, a mí eso de la meditación no me sirve. Es un éxito. A esas personas son las que más necesitan tratarlo 1 minuto, 2 minutos al día. Vean, a mí me cuesta mucho, yo lo sé, porque soy una persona muy hiperactiva. Y disperso, cuando uno es disperso le cuesta el doble. Imagínense. Y entonces, pero hay que hacer el esfuerzo de darse unos minutos al día para respirar y para conectar con la tierra, conectar con nosotros, pum, aquí y ahora, dónde estoy, qué estoy sintiendo, que es la única forma que tenemos para poder conocernos y poder trabajar esto a lo interno y no intoxicarnos eternamente. Carlos, la práctica de estos tips que usted nos está dando, el cuaderno, me pareció espectacular porque sí, muchas veces uno dice, ¿para dónde veo? ¿Para dónde veo? Ok, está bien, me enfoco. Tal vez estoy enojada con usted y me enfoco en el logo de su camisa o en el pelo, en algo. Sí. Esa práctica nos puede llevar a que ya no seamos de mecha corta y podamos canalizar las emociones de tal forma que ni nos afecte físicamente ni nos vaya a entorpecer las relaciones interpersonales. Desde mi punto de vista son pequeños tips que nos ayudarían a mejorar. Pero lo que más va a mejorar, primero, si usted ya es iracundo, que tiene ya problemas del manejo del control de sus acciones, ir a terapia, ir a buscar ayuda a profesionales que saben manejar este tipo de cosas. Porque es importante para usted, para los que lo rodean, muy importante, pero para usted mismo, para esa intoxicación que estamos sintiendo. Vean,
Yo me sentí una libertad tan grande cuando solté la mochila de creer que yo tenía que defenderme de todo a todo momento y en todo lugar. Cuando solté la mochila de creer que yo tenía que controlar todo lo que sucedía a mi alrededor, solté esa mochila tan pesada. Y ese es el verdadero disfrute. Las personas que nos ven en casa hoy y que creen que este tema no es con ustedes, ¿quién no quisiera vivir en la libertad de poder sentir sus emociones con toda tranquilidad, sabiendo que sus acciones no van a traspasar aquello de lo que ustedes creen, aquello que les da la tranquilidad y la paz? Si andan por la vida pegando gritos y alaridos, tienen que buscar la forma de centrarse para evitar este tipo de conductas que al final le terminan afectando. Y obviamente a las personas que están tragando y tragando y tragando y se están intoxicando, hay que hacer un detox. Y el detox a veces va a requerir valentía. Yo sé que a veces no queremos tomar la responsabilidad nuestra con nosotros, pero toca hacerlo. Y si yo tengo que tener esa conversación, la tengo. Y si yo tengo que hacer meditación, la hago. Es ponerme en prioridad yo, es priorizarme, caramba, un ratico conmigo, suelte las redes sociales un rato, suelte ese teléfono, apague, cierre y respire. 10 veces que usted respire al día con conciencia de la respiración, les digo, la mecha va a hacerse un poquito más extendida Más para larga. poder reaccionar exactamente. Bueno, y para relaciones sanas, conversaciones incómodas son necesarias también. Así es. Vea, siempre que hablo con usted termino súper zen. Ay, qué Así, dicha. Zen. Así que, bueno, muchas gracias, Carlos, por esta explicación y por estos tips que nos dio. Muchas Muchísimo, con muchísimo gusto. Las personas recuerden, ámense mucho, quiéranse mucho y respeten mucho sus propias emociones. Ay, me encanta. Gracias, Carlos, de verdad.